Capítulo 14. Era la hora de la siesta. Había comido bien y leído suficiente como para que se sintiese cómoda con un buen descanso, no sin antes pegar otra barrida a la habitación. Sentía como si cada movimiento dentro de la casa afectase al resto, empujando el aire y por ende movilizando el polvo constantemente. Era aterradora, incluso de día. Rechinaba hasta con los cambios de temperatura. Cada vez que una nube cubría temporalmente el sol, era como si la vivienda se quejase en voz alta. Al volver a recibir la luz, lo hacía de nuevo. Le recordaba a su fallecida tía. No había con qué alegrarla en las reuniones familiares. Le molestaba no ser invitada a las mismas, pero a la vez nunca se mostraba cómoda con estas. Si, por ejemplo, le pasabas la sal, se enfurecía. «Puedo buscarla yo sola», citó Fay en voz alta, imitando a la mujer. «¿Buscar qué?» Oyó a través de la pared de madera que la separaba de la habitación de al lado. Nada, respondió. No podría dormir de día, no estaba segura de querer hacerlo. Podían jugar a hallar los tesoros robados con su prima, pero quizás sería demasiada distracción. Una vez iniciada la odisea, sería imposible volver a concentrarse. Recordó las páginas y se golpeó en la frente, en una forma de insultarse a sí misma por haberlas olvidado. Pegó un salto y se puso de pie frente al escritorio, donde hizo lo posible por dar un orden coherente a los números. Fue casi inútil, eran cuadernos distintos, la letra y aspecto de las hojas variaba mucho. Había un espacio de meses, quizás años, entre un escrito y otro. «Y cuando la tengo en brazos, es tan bonita», empezaba una. «Siento que vamos a conectar. Tendría que conseguirle leche, pero no puede ser cualquier leche, sino una que pueda tomar. Sé de esto, fui instruida en ello, no puedo fallar». Se puso triste al imaginar a su difunta tía sujetando algún muñeco u oso de peluche y hablándole como si de un ser vivo se tratase. Cómo mueve sus deditos y los sonidos que hace con la nariz. Ya siento el amor fluir en mí. Lo siento por primera vez. Deditos, sonidos. Era probable que la mujer pudiese imaginar tales cosas, pero se planteó la idea de que ésta simplemente se hubiese comprado o adoptado a una mascota. Pero no, siempre tenían que buscar una razón para burlarse de ella. Siempre tenía que ser la loca de la familia. Pero mi amor es sincero, porque yo la quiero aunque no tengamos nada que ver la una con la otra, por más que no sea de mi carne, ni de mi sangre, por más que sea adoptada. Eso lo confirmaba. Al parecer no había sido una amiga imaginaria, sino una mascota muy querida. Volteó la hoja, ya que la escritura terminaba allí, y probablemente fue lo último que había escrito aquel día. No tenía cómo saberlo, ya que no había fecha alguna, pero lo que le permitía hacer un orden cronológico con el extraño diario personal era, en el caso de las numeraciones repetidas, el deterioro del papel. Sé que tendría que esperar más, pero ya quiero que diga sus primeras palabras. Versaba el reverso. Algo extraño de decir para una enfermera hablando de una mascota. ¿Era un loro? Un loro podía tener dedos y emitir sonidos, podía ser. Se supone que tiene que ser más inteligente que la putita y la perfectita. Hice de todo para llegar a esto. ¿Por qué no habla aún? Empezó a leer el resto, pero se negó a continuar con esa hoja. Eran insultos hacia ella y Joan, y también a sus padres. Aida sentía muchísimo odio hacia toda la familia. No hablaba de amigos o compañeros de trabajo, ni de pacientes que le habían caído bien vez alguna. En algunas horrendas reuniones familiares siempre contaba anécdotas, discusiones en las que ella, al final, tuvo razón. Discusiones con policías de tránsito, el médico de cabecera en el hospital de maternidad, un tachero que quiso cobrarle de más. Fay sabía que a su tía la vida no le había sonreído exactamente, pero hasta qué punto es uno el resultado de su entorno y no el entorno un resultado de lo que uno proyecta. Proyectar fue una palabra que danzó por unos momentos en su cabeza. ¿Podía serle Isabel algo sobrenatural? ¿Una proyección del aura de negatividad de Aida? Nah, dijo en voz baja, muy segura de sí misma.
Eso sería algo que solo Joa podría imaginarse. Ella no era exactamente una creyente cuando de asuntos sobrenaturales se trataba, aunque sí le asustaban, por estar más allá de su entendimiento. Los insultos que había leído por último le habían dejado un mal sabor, por lo cual leyó la siguiente página sin ganas ni mucho interés, salteándose muchas cosas. Desayunamos juntas, bla bla bla, buscar libros para leerle, bla bla. Susurraba y se guiaba con el dedo. Se detuvo otra vez, poniendo en duda la cordura de la difunta. Cuando llora mucho, puedo dormirla con un golpe en el lugar indicado de la cabeza. Se lo planteó, solo por un momento, solo por amor al arte, el arte de ser pesimista e imaginar que esa mujer había estado a cargo de un bebé. La sola idea convertía los vellos de su espalda en estalactitas de hielo. Aida era una enfermera, sí, pero en su zona de trabajo se hallaba bajo la supervisión de otras personas. Había cámaras por todas partes, de cometer alguna locura sufriría consecuencias instantáneamente. Pero en la privacidad de su casa era capaz de muchas cosas, las mismas con las cuales las había amenazado a Joa y a ella tantas veces. Si no te callas, te voy a cortar la lengua, Decía a las niñas en voz baja. Tus muñecas se visten igual de zorras que tu mamá, Susurró citando a la loca mujer. Tantas veces las había asustado. Podía ser el hecho de ser solo niñas, de tener un miedo irracional a personas adultas con las que no tenés confianza, pero ellas dos estaban convencidas de que si la mujer no cumplía con sus amenazas era porque estaban en la casa de su abuela. Descartó la escalofriante página, ya que esta no era más que una rutina común y corriente en la cual planeaba compras y un paseo por el parque. La siguiente aparentaba más antigüedad aún. y como médica, mi deber no es solo sanar, también debo evitar y prevenir las enfermedades. Es por eso que voy a desconectar a todos los pacientes entubados en el área de altamente contagiosos. El pecho de la chica dio un salto. Tan solo instantes atrás ella había estado hablando de cómo Aida no podía ser en el trabajo de la misma forma, no podía haber sido en el trabajo de la misma forma que en su vida privada. Las cámaras solo apuntan a los pasillos. Si corto la electricidad de las habitaciones, podré salirme con la mía. Fue bajando las hojas hasta dejarlas en el escritorio, pero no podía despegar los ojos de la horrenda planificación. Solo rogaba que la mujer se hubiese topado con alguna dificultad en aquella ocasión. Quizás no tener las llaves para ir a donde se hallaban los fusibles. Después de todo, ya me hice con copias de todas las llaves del hospital. Hizo un bollo con las hojas. Fue a caminata rápida hasta la cocina y puso los escritos en la basura. Cerró la bolsa enojada y para no tentarse a volver a tocarlas, procedió a tomar las llaves y salir a dejarlo afuera, con el deseo de que el camión se lo llevase cuanto antes. Con cada paso se repetía, no es cierto, una y otra vez. No hagas caso, murmuraba agitada. Estaba loca. Sí, pero no era una asesina. Si no te callas, te voy a cortar la lengua. Recordó incesante, como un eco que la acompañó hasta el container donde echaría todo. Al levantar la basura sobre su hombro para lanzarla al contenedor barrial, una de las hojas cayó por una parte abierta de la bolsa. El viento hizo que el papel frenase su vuelo contra la pantorrilla de la chica, la cual se agachó y tomó el trozo de diario personal furiosa, pero no por eso menos curiosa. Solo unas palabras captaron su vista antes de que de forma automática guardase esa basura en el bolsillo de su pantalón. Estoy triste.